Hoy he titulado esta enseñanza Satura tu mente. Satura tu mente. Y yo les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, el capítulo 8, el versículo 6. Romanos 8, 6. A ver, vamos a esperar que acá lo tengamos en las pantallas y leemos todos juntos. Ahí está. Ahí estamos, Romanos 8, 6. Vamos a leer todos juntos la palabra del Señor. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amado Dios, tú eres bueno, Señor. Te pedimos que hables hoy a nuestras vidas. Queremos hoy oír tu voz, ser llenos de tu palabra, Señor. Que tu palabra surta un efecto glorioso en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y creo que hoy, tomen asiento por favor, mis hermanos. Considero que hoy vivimos en una época en donde estamos saturados de redes sociales, de música, de aplicaciones. Vivimos rodeados de información y sin darnos cuenta terminamos saturados de un celular, de pantallas. Pero el Señor nos llama a proteger nuestra mente y a saturar nuestro corazón con la palabra de Dios. A saturar nuestra mente con la palabra de Dios. Porque cuando lo hacemos, es decir, cuando la palabra de Dios abunda en nosotros, dejamos de vivir una vida cristiana a la defensiva, tratando de no pecar, y comenzamos a vivir una vida cristiana ofensiva y victoriosa, disfrutando de la gloria de Dios y de lo sobrenatural en nuestras vidas. Cuando usted lee Romanos 8:6 en la traducción del lenguaje actual, la Biblia dice: si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Y es una hermosa versión, porque cuando nuestra mente está puesta en las cosas de la carne, es decir, tenemos una mentalidad carnal, traemos muerte a nuestra vida. Pero cuando saturamos nuestra mente de lo espiritual, eso produce vida y paz. Y es importante entender algo: debemos protegernos de una falsa espiritualidad. Porque el apóstol Pablo no está hablando de nuestras necesidades normales, las físicas o emocionales, sino de cuando esas necesidades se convierten en instrumento de rebelión contra Dios. Es decir, cuando aquí nos dice que el ocuparse de la carne es muerte, es cuando nos vaciamos de Dios, pero nos llenamos de cosas que no le agradan a Dios. Y a veces, mi amada iglesia, la vida misma nos lleva a vaciarnos de Dios y a llenarnos de cosas. Y simplemente por poner un ejemplo, ¿cuánto tiempo pasamos en unas redes sociales? ¿Y cuánto tiempo pasamos en oración? ¿Cuánto tiempo pasamos mirando el Facebook? ¿Y cuánto tiempo leemos la palabra? ¿Cuánto tiempo pasamos dedicados a ver en un teléfono una película? ¿Y cuánto tiempo dedicamos a meditar en la palabra de Dios? Porque la Biblia dice que la mente carnal es enemistad contra Dios. Pero también la Biblia nos dice que los que son de Cristo han
crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La carne lucha contra Dios porque no quiere morir. A la gente le cuesta obedecer el evangelio porque no quiere morir a sus deseos pecaminosos. La luz vino a este mundo, pero los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran muy buenas. Porque sus obras eran malas. Y miren, el objetivo del enemigo, el objetivo principal del enemigo es atacar la mente del Hijo de Dios. Efesios 6:17, la Biblia nos dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y qué es el yelmo? ¿Qué es un yelmo? ¿Ustedes saben qué es un yelmo? Un yelmo es un casco. Nosotros no usamos la palabra yelmo, usamos la palabra ¿qué? Casco. ¿Y por qué protege el casco? Que no le vaya a pasar a usted como el señor Barriga, que llevó un casco a la vecindad para que el chavo no le pegara, y resulta que el chavo le pegó fue en un pie, y él pensando que eso era para que no le doliera. No, el casco que protege la cabeza. Pero aquí se nos está hablando del yelmo de la salvación, el casco de la salvación. Le pregunto, ¿la salvación es un casco? Es una manera figurada de hablar de que el evangelio, ¿qué debe proteger? Nuestra mente. Porque el enemigo intentará atacar nuestra mente con pensamientos negativos, con imágenes, con ideas, con dudas. El enemigo siempre atacará la mente. Y entonces tú le eres fiel a Dios y te pasa algo malo y el enemigo te dice: ¿sí ven? Por serle fiel a Dios, deje de ir a esa iglesia. El enemigo, ¿qué va a atacar? La mente. Entonces tú quieres distraerte un momento en tu teléfono y el enemigo te manda la imagen de la mujer semidesnuda para atacar ¿qué? Tu mente. Por eso, mi amada iglesia, mire, el enemigo quiere distraer al cristiano. Quiere distraerlo, quiere llenarlo de ruido para que no se llene de Dios. Hoy tenemos cristianos llenos de redes sociales, saturados de información, pero no saturados del Espíritu Santo. Por eso Dios nos dio el yelmo de la salvación para proteger nuestra mente. Ese es el filtro que decide qué entra y qué no entra a nuestra vida. Porque, mi amada iglesia, no todo lo que vemos, no todo lo que escuchamos edifica nuestra vida espiritual. Y le voy a decir algo aún más fuerte: lo que no te edifica te destruye. Lo que no te edifica te destruye. Porque el apóstol Santiago nos habla de un concepto maravilloso: la palabra implantada en el corazón. Santiago 1:21 dice la palabra de Dios: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Oiga, qué maravilloso es. Porque la palabra de Dios no fue diseñada solo para ser leída. La gente cree que es que la vida les va a cambiar por leer la palabra. No, la palabra debe estar ¿qué? Implantada. Implantada. Así como en la agricultura se injerta una rama haciendo cortes
uniendo, perfeccionando, esperando. De la misma manera, la palabra debe ser injertada en nuestras vidas. De la misma manera, porque si no, es una lectura como cualquier otro libro. La Biblia, pastor, la Biblia es como cualquier otro libro. Claro, para el que solo la lee y no la recibe y no deja que quede implantada en su corazón, será otro libro. Muy lindo y todo, pero la palabra de Dios, me dice la Escritura, que es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta el alma. Y cuando la palabra se implanta correctamente, se vuelve parte de nuestra naturaleza. Y entonces, en medio de la tentación, el cristiano recuerda la palabra. El avisado ve el peligro y ¿qué pasa? Se queda para ver si aguanta. Huye. Cuando está en medio del dolor, la palabra lo consuela. He aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin. En medio de la confusión, la palabra lo dirige. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y es ahí cuando dejamos de ser solo oidores y nos convertimos en hacedores. La palabra hacedor, porque Santiago 1:22 dice eso, que no seamos solo oidores, sino hacedores de la palabra. Y esa palabra hacedor viene de una palabra griega que es poietes. Algunos toman nota. La palabra griega poietes, que de ahí proviene la palabra poeta. Poeta. En la antigüedad, un poeta no solo leía, sino que memorizaba, meditaba y personificaba la poesía hasta conmover a otros. Entonces, ser hacedor de la Biblia significa que la persona, que usted y yo nos convertimos en la Biblia misma. ¿A través de qué? De nuestra conducta. Porque mire, mucha gente nunca leerá la Biblia, pero van a leer tu vida. Van a leer tu vida. Por eso, según a los Corintios capítulo 3, el versículo 2, dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Pero a mí me genera curiosidad cuando algunos dicen creer en Dios, amar al Señor, pero la Biblia no se refleja en sus vidas. Eso significa que estamos siendo oidores, pero no hacedores. Porque cuando somos la Biblia, cuando somos hacedores de la palabra, entonces pasamos de una posición espiritual defensiva a una posición espiritual ofensiva. ¿Y qué quiere decir eso? Mire, muchos creyentes viven simplemente tratando de que el diablo no los tumbe. Yo he visto creyentes que hablan más del diablo que de Dios. Yo he visto, el otro día escuché una prédica que no me gustó para nada, y es que los sonidos del infierno, y habló toda la prédica del infierno. Y yo, ¿será que es una iglesia satánica? Del infierno, del diablo y de Cristo. Porque hay cristianos que viven teniéndole miedo al enemigo. Isaías 54:17: ninguna arma forjada contra ti prosperará.
y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Y hay cristianos que andan a la defensiva, que el diablo no los tumbe, que el diablo no los mueva. Pero cuando usted y yo somos hacedores de la palabra de Dios, no estamos a la defensiva, no, estamos a la ofensiva. Estamos viviendo la gloria de Dios. Aplauda fuerte el nombre de Jesús. Porque mi amada iglesia, mire, la Biblia nos dice, 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Gloria a Dios. Porque mi amada iglesia, eso es lo que Dios anhela, que estemos saturados de su presencia, que estemos saturados de su palabra. Y mire, hoy quiero hacer un ejercicio con ustedes. Los 5 niveles para retener la palabra de Dios. ¿Cuántos son los 5 niveles para retener la palabra de Dios? Para que mi vida espiritual no esté a la defensiva, sino que yo pueda ver la gloria de Dios en mi vida. ¿Se acuerdan que hablábamos el jueves, no sé si el sábado anterior? Estábamos hablando de buscar a Dios y cómo el que busca a Dios es prosperado. ¿Sí se acuerdan? Y cuando usted toma estos 5 niveles y los lleva a su vida, la vida cambia por completo. Mire, los 5 dedos de la mano los vamos a ejemplificar hoy en los 5 niveles para retener la palabra de Dios. El primer dedito es oír. Ese es el nivel más básico. La mayoría de las personas oyen la palabra de Dios. Oyen. ¿De verdad? Algunos la oyen en el culto, otros la oyen en casa cuando van. Pero al usar solo un dedito, es muy difícil sostener una espada. Porque la Biblia nos dice que la espada del Espíritu es ¿quién? La palabra de Dios, ¿cierto? Pero imagínese usted sosteniendo una espada con un solo dedito. ¿Podrá ser posible? Puede que sí, pero al momentico la palabra, al momentico la espada se cae. Por eso algunos, aunque oyen la palabra, al momentico se les olvida. Al momentico están dudando. Al momentico no son capaces de vivirla porque la oyen. No está mal, pero se necesita más. Mire, el segundo dedito es leer la palabra. Al oír y además leer la Biblia, el agarre se vuelve un poco más firme. Sin embargo, con solo 2 deditos, todavía la palabra, todavía la espada se cae muy fácil. Muy fácil. Yo he conocido gente que han escuchado muchas prédicas, que han leído mucho la palabra, pero que la espada se les cayó y hoy no están aquí. Porque con 2 deditos una espada no se puede sostener. Con 2 deditos. El tercer dedito es el memorizar la palabra. Este paso es vital para que la palabra esté disponible en cualquier momento. Pero hay algunos que se justifican. Es que, pastor, yo tengo mala memoria. Y no es que tengamos mala memoria, es que a veces no le hemos dado el valor que la Biblia tiene. Porque no se nos olvida la fecha del cumpleaños. No se te olvida que el 15 te tienen que pagar y cuánto te tienen que pagar. Eso no se te olvida. No se te olvida si tú prestaste plata, no se te olvida. Eso no se le olvida a usted. Pero ¿por qué la palabra a veces sí se nos olvida? Porque no le hemos dado el valor que tiene. La memorización permite que la palabra se instale en nuestra mente.
Y ya con 3 deditos, usted puede tomar más firme algo, con 3 deditos. El cuarto dedito es meditar. Aquí hicimos una prédica maravillosa hablando del meditar en la palabra. Y la meditación se compara con el proceso de las vacas. Ustedes saben que las vacas tienen varios estómagos, ¿cierto? Y las vacas, cuando ellas comen, entonces llevan la comida a un estómago, pero después regurgitan eso y vuelven a masticar y la pasan para otro estómago. Las vacas comen, pero eso lo vuelven y lo comen y lo procesan. Y meditar implica pensar en la palabra de día y de noche. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita cuando viene al culto, de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y algunas cosas que hagan le irá bien. Y todo lo que haga será prosperado. Implica el meditar. Qué bueno que la palabra sea lo que pensamos, lo que meditamos, la estemos pensando. ¿Qué querrá decir este versículo? Eso es algo lindo, mi amada iglesia, porque esto hace que la palabra, voy a usar un término, que la palabra se quede rondando en nuestra mente. Qué lindo eso. Y ya con 4 deditos es más fácil agarrar. Y el 5.º dedito es aplicar la palabra. Y este es fundamental, porque sin este dedito la mano no se cierra. Y uno necesita tener bien agarrada la espada del Espíritu para vencer las acechanzas del enemigo. Se necesita tener firmeza. Y el dedito, el último dedito, es el que te da firmeza. Aplicar la palabra. Aquí es donde somos hacedores, poetas de la palabra de Dios. Y qué lindo eso. Yo voy a invitar a alguien. ¿Quién va a venir? ¿Quién quiere venir? César, ven tú, para que hagamos una actividad. Ven un momentito. Trae tu Biblia, trae tu Biblia. Trae tu Biblia, César. Aquí te están viendo 10 millones de dispositivos en YouTube. Venga, ven. Ven. Vamos a hacer un ejercicio. Ahora no te preocupes. Vas a agarrar la Biblia con un dedito. Micrófono. O sea que es fácil quitarle la palabra. Ahora agárralo con 2 deditos así. Con 2 deditos. Mira. Se la quito muy fácil. Con 2 deditos. Él está oyendo y leyendo, pero con 2 deditos se la quito fácil. Ahora la va a agarrar con 3 deditos. No, pero este no lo pueden usar así. Con 3 deditos. Con 3 deditos. Sin ese. Con 3 deditos, vea. Se quita muy fácil. Él oye, él lee, la memoriza, pero aún no es capaz de agarrarla bien. Ahora con 4 deditos, sin usar este. Vean, no la puede ni sostener también. Y vengo yo y se la quito. Pero ahora agárrala con los 5 dedos. No la puedo quitar. Vea. Ahí no se la puedo quitar. Así mismo el enemigo no puede contra un cristiano que está fundamentado en la palabra, que está lleno del poder de Dios, que toma la espada del Espíritu. No se la puede quitar. Porque, mi amada iglesia, a veces decimos,
No, no, hermano, es que es muy difícil, es que el tiempo es duro, es que las situaciones, no, 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 no. La espada del Espíritu, ¿cómo la estás agarrando? Si la agarras con un dedito, hermano, te la van a quitar fácil. Si la agarras con 3 deditos, es fácil. Con 4 deditos es fácil. Pero cuando tú usas la espada del Espíritu, como el Señor ha dicho, oiga, la Biblia nos dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Oiga, se vuelve usted alguien victorioso en el nombre de Jesús. ¿Y por qué esto es importante, mi amada iglesia? Satura tu mente de las cosas de Dios. Porque hoy hay muchas cosas que no son pecado, pero nos están distrayendo. Mire, yo tengo este micrófono aquí agarrado, pero si alguien me empieza a distraer, llegará el punto en donde, ¡ay!, se me olvida y lo dejo caer. Y el enemigo sabe que tú tienes la espada del Espíritu, pero te está distrayendo. Mira acá, no, eso no necesitas tanta oración, no, eso no, para que abras la mano y se caiga la espada. Pero hoy, mi amada iglesia, yo creo que aquí hay una iglesia, hay personas llenas del poder de Dios. Aquí hay una iglesia que vuelve a la palabra, que quiere conocer al Señor, que no solo oye, que no solo lee, que no solo piensa, sino que quieren ser hacedores de la palabra del Señor. Porque cuando usted toma bien la espada del Espíritu, entonces la palabra sirve como cobertura. Con una espada se ataca, pero también se defiende. Con una espada se ataca. Por eso algunos, cuando no tienen bien agarrada la espada, les da miedo de lo que puede venir, sienten duda de lo que Dios puede hacer, porque no la tienen bien agarrada. Pero cuando usted tiene su espada bien agarrada, mi hermano, que lo que el mundo quiera arrojar, que el Señor va con nosotros como poderoso gigante. Porque, mi amada iglesia, cuando la palabra está implantada, y cuando la palabra de Dios está implantada, usted no tiene que buscar que le hable, escúcheme aquí, sino que ella sola, desde el interior, nos habla, nos edifica, nos consuela, nos motiva. Hay algunos que están pendientes, pastor, dígame algo nuevo. Yo qué te voy a decir, todo está dicho por el Señor en su palabra. Si la palabra de Cristo abunda en nuestros corazones, no dejará estar ociosos ni sin fruto, dice la palabra del Señor. Y yo, mi amada iglesia, quiero preguntarles, ¿de qué está saturando tu mente? Estamos saturados de tanta cosa, de pantallas, de películas, de reels, de memes. ¿Y cuándo nos vamos a saturar de la Biblia? ¿Cuándo nos vamos a saturar de la oración? ¿Cuándo nos vamos a saturar de la presencia de Dios? ¿Cuándo? No, mi amada iglesia. Porque a veces estamos esperando que alguien nos motive, ¿no? Nuestra motivación debe ser la palabra de Dios, porque ella es la que da testimonio de Él. Ella da testimonio del Dios grande y maravilloso, el cual usted y yo tenemos. Por eso, mire, no podemos seguir saturados del mundo y vacíos de Dios. Pastor, es que yo no peco. Sí, pero lo que no te edifica te destruye. Y el que sabe hacer lo bueno, el que sabe orar, el que sabe leer la palabra, el que sabe obedecerla, el que sabe vivirla y no lo hace, ¿qué pasa? No podemos seguir llenando nuestra mente de ruido y esperando tener paz. Es tiempo de vaciarnos de lo que no edifica y llenarnos, saturarnos de la presencia de Dios. Porque un corazón lleno de la palabra de Dios es un corazón firme. Firme.
Ni aunque lo quieran echar de la iglesia, él se va. Queda firme. Ni aunque lo defraude, él se queda, porque está firme. Porque, mi amada iglesia, una vida llena del Espíritu, una vida saturada del Espíritu Santo, es una vida verdaderamente victoriosa. Verdaderamente victoriosa. Y yo hoy les quiero invitar, vamos a orar. Tal vez usted se ha saturado la mente de tanta cosa y no está saturado de la presencia de Dios. No está saturado de palabra. Tiene la espada cogida por 2 deditos, se te va a caer. Agárrala bien. Dígale: Señor, yo quiero hoy hacer espacio para tu palabra en mi vida. Tal vez hemos estado distraídos, cansados, desenfocados, pero hoy Dios nos dice: vuelve, vuelve, vuelve. Hermano, permita que Dios limpie tu mente, que Dios renueve tus pensamientos. Permite que Dios implante su palabra en tu corazón. Porque, mi amada iglesia, si saturamos nuestra mente del mundo, allá terminaremos. Porque donde está nuestro corazón, ahí está el tesoro. Donde está el tesoro está el corazón. Y si llenas tu corazón del mundo, allá terminarás. Pero si llenas tu corazón de la presencia de Dios, nada podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dígale conmigo: Señor amado, reconocemos que muchas veces hemos permitido que nuestra mente se llene de cosas que no te agradan, ruido, distracciones, pensamientos que nos alejan de ti. Pero hoy, Señor, tomamos una decisión. Queremos saturarnos de tu palabra, saturarnos de tu presencia, saturarnos de tu Espíritu Santo. Implanta, Señor, tu verdad en lo más profundo de nuestro corazón. Arranca toda semilla que no proviene de ti y siembra tu vida en nosotros, Señor. Danos hambre por tu palabra, danos deseo de buscarte, danos disciplina para meditar, danos valentía para vivir lo que creemos. Guarda nuestra mente, protege nuestros pensamientos y haznos personas que reflejen tu gloria. Que seamos Biblias andantes. Mucha gente en Versalles nunca ha leído la Biblia, pero que al ver tu vida, 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 al ver la vida de todos nosotros, sepa que hay algo diferente, y en la presencia es el poder del Espíritu Santo. Tú eres bueno, Señor. No queremos vivir a la defensiva, huyéndole al pecado, teniendo miedo de que el diablo nos derrumbe. No, queremos vivir en victoria, en